Si a su oficina lo tienen, o si ustedes están trabajando con alguien y llegan a pedir un proceso proveniente del extranjero, ¿ya? Les mando, ya la otra semana terminamos. Y el martes. ¿Quiénes ya leyeron lo que se les mandó para hacer el trabajo? Por la parte práctica. ¿Cómo les fue? Háganse para adelante, porque después el día del examen dice que ni siquiera pudieron en la presentación. Entonces, por favor, ya estas son las últimas clases. Si tal vez esta clase no les gusta, pues se cobra bien todo lo que es derecho obligatorio y también siempre y cuando lo sepan trabajar, porque si le cobran a una persona y le dejan el trámite, mire, en esta carrera, si usted fuera abogado, lo van a recomendar como usted. Y si está en la contraparte, también. ¿Para qué les cuento? Digo ya como casi 20 años trabajando en el FP, uno se gana la fama que ya no se la lleva. Para bien o para mal. Entonces, pero si usted, por ejemplo, le compra a un abogado, le cobra como abogado, y no le hace bien el trabajo, ¿usted cree que ese cliente lo va a recomendar? Lo va a recomendar muy mal. Y si usted hace buen trabajo, también lo van a recomendar bien. Mire, yo no como gente. De todos modos, yo les voy a dar ejemplos a que se hagan hacia adelante. Bueno, las limitaciones, les dije bien en principio, lo puse revisando, que todo está dentro del organismo judicial. Sin embargo, para que estos principios se puedan generar, compañeros, tienen que haber también elementos que van a haber límites. Toda norma, toda regla, toda ley siempre va a tener una excepción a la norma. Y estas excepciones van a ser, cuando estos conflictos de leyes se dan, y lo que pueden ser de carácter positivo, es cuando alguna persona demanda ante un órgano jurisdiccional y estando el extranjero en ese proceso al que se le llame o se le esté queriendo ejecutar, por ejemplo, puede ser un proceso de un paso de servidumbre
que está constituida o no está siendo respetada, o puede ser que se obligue porque hay una pared medianera que pone en peligro el otro inmueble, evidentemente de carácter civil. Pero estos conflictos de leyes vienen y puede ser el derecho sobre el inmueble, puede ser el matrimonio, el divorcio, y se acude ante el juez, y ante ese juez, como les dije en la clase anterior, viene el extranjero y va a decir: momento, esta ley no es aplicable a mí, o no se va a dar en este caso determinado, porque mi norma, ese estatuto personal que yo tengo en el país de origen, o donde él tenga su ciudadanía, o su domicilio fincado. Por eso les decía la vez pasada, en el reenvío se les doy cuál es el vocablo adecuado del reenvío en derecho. Sin embargo, muchas veces es más fácil que se entienda cuando hay un caso determinado y cómo se ha aplicado ante esta ley. Entonces viene y la persona dice: momento, a mí no me puede aplicar porque otra norma jurídica es la que debe de conocer. Entonces estos conflictos de ley puede ser que está la norma guatemalteca, puede ser una norma extranjera, francesa, holandesa, inglesa, americana, y se tiene que determinar si efectivamente es una norma jurídica de un estado la que se va a aplicar o la de otro estado. Y por eso, para el jurista español, como les decía anteriormente, estos conflictos, José Arraiz considera que estos conflictos de leyes son positivos cuando dos o más leyes de diferentes estados consideran que pueden aplicarse a esa situación en específico, a ese caso en específico, y son negativos cuando dos o más leyes de diferentes estados consideran que esa situación conflictual, esa situación por la que ustedes deben acudir a un órgano jurisdiccional, o no ustedes, porque ustedes van a ser los abogados, o en determinado momento también podemos aplicar aquí la norma de la Constitución, puede ser que ustedes sean los abogados, pero también ustedes sean sujetos dentro de ese proceso. Entonces no va a ser aplicable. ¿Y qué es más complicada? Esa limitación de la aplicación de leyes extranjeras para el jus privatista francés Cotopenigó, y él consideraba que es el hecho que cada país, con su propio ordenamiento jurídico creado por ese órgano legislativo, que era el facultado legalmente para crear las normas, y da lugar a que si yo como persona individual voy a se me respeta ese estatuto personal, incluso para esas sociedades también vimos que tienen nacionalidad, ciudadanía, y los conceptos o las limitaciones o la forma extensiva de los negocios jurídicos que pueden realizar de conformidad con esa estructura constitutiva. Y uno de los países, el primero, es una reivindicación de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando son esos conflictos de ley positivo, cada uno de los estados considera que pueden aplicar esa ley, y por eso les decía en la anterior clase, la cláusula Calvo es una cláusula que desde el principio de la clase que inició, es un jurista argentino. Los latinoamericanos hemos dado muchas veces concesiones a países extranjeros con grandes recursos económicos para que vengan a invertir y a cambio generen un trabajo. Pero cuando había un conflicto interno con nuestros países, los países extranjeros aprovechaban de ese poderío económico que tienen las grandes. Imagínense si viene a invertir un país del G9, ¿qué tiene más que nosotros? Economía, tiene también cómo hacer que cumplamos lo que ellos consideran. Entonces, este argentino considera de que cómo era que estos países, si vienen e invierten, se llevan todos los recursos económicos, muchas veces no reinvierten ese dinero, sino que ese capital lo extraen y se lo llevan a sus países. Muchas veces también depende cómo estén las exoneraciones tributarias, no tributan con nosotros, sino que ellos les toca tributar en el país de origen, y se llevan una serie de conflictos que cuando, por ejemplo, en México se da que empiezan a hacer expropiaciones del petróleo, porque uno de los problemas que más se dio en México es con el petróleo, y toman ese concepto que había desarrollado
Mundial de Comercio y todo lo que es el arbitraje, los países venían y decían, bueno, tienen razón, se están llevando los recursos económicos, por ejemplo, lo que tenemos nosotros problemas con las extracciones mineras, si nos dan el 1% de lo que ellos están generando, realmente no es un negocio para Guatemala. Entonces digo, momento, entonces cada vez que estos países vengan a extraer o a hacer un negocio jurídico y que van a tener la protección, ellos firmen un documento en los que si hubiera algún problema, no van a pedir la intervención de sus estados, porque evidentemente un estado poderosamente económico del primer mundo jamás va a poder competir con otros estados del tercer mundo o en vías de desarrollo, incluso algunos a veces han catalogado como somos del cuarto mundo, porque a veces no llevamos a todos los elementos, o dentro de nuestras propias sociedades tenemos personas que tienen el Producto Interno Bruto, muchas veces es una ilusión. ¿Por qué? Porque el per cápita de cada uno de nosotros puede ser que todos acá podamos decir, bueno, sumamos todos los salarios y los dividimos entre los que están y baja el salario, pero puede ser que otros tengamos un mayor salario y otros un menor. Entonces la realidad de lo que el promedio salarial que tiene el país no es real con lo que se dice internacionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un salario mínimo y puede haber un salario máximo. Y si lo dividimos, entonces se hace un promedio, no es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta cláusula cambio, ellos venían y firmaban de que no iban a pedir la intervención, más en aquellos casos en que los países hacían una expropiación, se pagaba lo que ellos habían pagado, o en su caso, por ejemplo, la reforma agraria de 900, el decreto 900 de antes, muchos decían de que era porque éramos un país socialista, comunista, el comunismo no existe, tal vez tenían una idea socialista, pero si ustedes ven esa reforma agraria en países como Suecia, la utilizan y no son socialistas, por el contrario, son libertarios. Ellos creen en esa expropiación, pero que la educación sí sea igual y ciertas oportunidades en las que puedan acceder cualquiera de los estratos sociales. Entonces, con esta reivindicación de los conflictos, lo que se pretendía era que cualquiera de los estados pudiera asumir que si su legislación iba a ser aplicable, reclamar. ¿Y por qué era tan importante? Pues imagínense que tuviéramos un conflicto por la extracción minera entre Guatemala y la sociedad canadiense. Económicamente, ¿quién tendría las de ganar si tuviéramos ese conflicto? Guatemala. En ese momento. Ahora, casi siempre cuando se dan estos convenios, ¿qué es lo que se ha firmado? Que si hubiera un incumplimiento, ¿a dónde nos van a demandar? Se firma casi siempre un arbitraje internacional para poder ir a dirimir estos casos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ustedes no están capacitados para ir, ustedes, por ejemplo, están representando a Guatemala como abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y les piden que ustedes, como especialistas, vayan a representar y en el arbitraje. Y si ustedes no saben ni del arbitraje, ni cuáles son, cómo se va a determinar o cómo es el porcentaje que se está pagando en el cumplimiento, ¿qué va a pasar? Lo van a condenar en ese juicio de arbitraje por comercio. Ejemplos, eventos Cruz Azul, cuando vinieron en su momento, nos demandaron a nivel internacional. La venta de Felwa, también tenemos una demanda por incumplimiento del Estado de Guatemala, porque en su momento no se dieron cuenta que esa vía férrea y todos los elementos que vinieron son un patrimonio cultural de la nación de Guatemala. Y le puedo decir yo, porque lo vi, lo hice un cuentaje en un momento, que la gente, por ejemplo, en los pueblos se roban ese cemento para ir a venderlo para la chatarrera. Ese hierro es un hierro puro, que ya no existe esa calidad en nuestro país, creo que casi uno de los países del mundo. Y ese hierro, como fue a cambio de que se iban a hacer las vías férreas con todo el terreno que la Electric Bone Share, lo que era la United Fruit Company,
tiene muchos problemas. Por ejemplo, Cuba tuvo un caso contra Estados Unidos, llegaron los juristas en el arbitraje internacional americanos por un cubano-americano que amablemente se robó varios millones de la administración del welfare, que eran ciertos programas para apoyar a personas con escasos recursos en Estados Unidos para que puedan ir a la salud y todo. Entonces él se lo robó, hizo un contrato con otro cubano para invertir todo ese dinero que se había robado. Entonces vieron, no solo que existe el conflicto ideológico grande entre Estados Unidos y Cuba, y demanda a la persona que se había robado, pero como tercero a Cuba, porque ese dinero se había invertido. Y tuvieron que ir a defenderlo, ganó Cuba, les cuento. Porque en mi catedrático en ese entonces, varios de ellos fueron a defender y lo pudieron ganar, pero estaban preparados en cuanto al arbitraje, en cuanto a los derechos internacionales, y cómo no se había dado ninguna mala fe del gobierno, incluso cómo se había invertido, y buscaron los contratos, la forma de contratación, y bajo ese precepto se pudieron ganar. Entonces vamos a ver que en el caso del conflicto positivo, cada uno de los dos partes, cada uno de los dos países va a querer que, de conformidad con la persona a la que van a proteger, se le aplique ese derecho. Y ninguna de las dos leyes reivindica, y en el negativo, ninguna de las dos leyes va a considerar que es aplicable, y es lo que les decía. ¿Qué pasó con el caso de Fordos? Este señor, primero Francia decía, no es aplicable ni norma, es porque él nunca se radicó o estableció su residencia acá. De hecho, pero no de derecho. Y Bavaria consideraba lo mismo. Y la limitación, es decir, que el conflicto de ley negativo, las normas jurídicas de un Estado conflictúan o consideran aplicable las de otro Estado. Y además de eso, esta norma conflictual del otro Estado puede considerar que sí se aplica a este nuevo Estado, o él dice en ese momento, tampoco le aplica porque hay otro elemento de otro tercer Estado. Incluso puede pasar que el otro tercer Estado diga, un momento, también no le aplica a esta, y ese es el problema más grande en estos conflictos de ley negativo, es que la de tercer grado se puede dar de forma indefinida hasta que algún Estado considere que también está violentando el derecho de esas partes a que se conozca el juicio, se sustancie el fondo, no solo la forma, el fondo de la materia, y se le dé una solución. La aplicación de las leyes extranjeras pueden encontrarse limitaciones tanto legales, pero también doctrinarias, y por razones de bien determinadas, leyes extranjeras pueden quedar definitivamente descartadas. En el caso de Guatemala, sí ha considerado que la sustanciación se dé el caso como acá, y si la persona reivindica o considera que su norma aplicable es la de su país, que traiga la normativa con estas dos resoluciones de los jueces, y el juez entra a conocer, pero no deja que la persona llegue de un país a otro para no dejarlo sin efecto o que no se le dé la aplicación. La doctrina se ha planteado varias veces teorías que pretendían solucionar estos conflictos de leyes, y especialmente de leyes extranjeras, por parte de un órgano jurisdiccional, en caso concreto. Y las teorías de la calificación, una de las cosas que, la primera elemento que se da para estos conflictos de leyes es calificar cuál es la figura jurídica que se está planteando. Si es, yo les digo, el divorcio y la separación es lo mismo. ¿Está en el mismo libro para nosotros? ¿Tienen los mismos efectos jurídicos? Entonces, cuando hablamos de la teoría, estos cuatro elementos que se dan para la limitación de las leyes extranjeras es la teoría de la calificación. Y la calificación es precisar los elementos esenciales de cada figura jurídica que se está planteando, porque puede decir que usted considere que es un divorcio, y lo que le está planteando, por los elementos de lo que le está pidiendo en una de las partes, es la separación. Puede ser que sea una compra-venta o que sea un mutuo.
o que sea un comodato, un usufructo. Y también vamos a tener la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude de ley. La teoría de calificación la hace el jurista Francesc Miquel Bartí, y él lo que da en ese momento es que la calificación consiste en precisar cuál es la naturaleza jurídica de cada figura jurídica o de una situación que se está planteando ante el juez. Porque si ni siquiera sé cuál es la naturaleza jurídica, puedo confundir los elementos. Y por eso les decía, puede ser que estén planteando que es un divorcio, es un matrimonio, una unión de hecho, puede ser alimentos. Por ejemplo, un elemento que pudiera pasar era ¿qué dice Guatemala en cuanto a los alimentos? ¿Solo hijos y padres se pueden dar? A ver qué tanto manejan derecho civil. En la mayoría de estados, ¿hasta qué edad prestan los alimentos? 18 años. ¿Qué pasa si el papá se muere? Ese abuelo al huerto en Estados Unidos. Pero aquí, ¿qué pasa si el papá se muere o el papá es irresponsable y no da los abuelos maternos? O por ejemplo, se muere uno de los padres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un extranjero que es abuelo de una persona y le plantean eso? ¿Creen que va a estar de acuerdo? Si en su país, los 18 años, y entonces puede decir, miren, está bien los alimentos, yo soy el abuelo, pero mi norma conflictual es esta. Y más cuando se da la adopción, porque en el caso de la adopción, anteriormente la adopción, el vínculo era entre el adoptante y el adoptado. Con la nueva ley de adopciones hay una figura ampliada, que ya no, la relación jurídica ya no solo adoptante y adoptado, sino que ya figura toda la familia. Y ahí es donde se deben de dar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la ley de adopciones indica que primero tienen prioridad quienes para adoptar. La familia y posteriormente los extranjeros. No era como anteriormente. Pero hay figuras como cuando yo tengo en abrigo a esa persona en la ley de adopciones, se le prohibió que pudiera llegar a dar de una vez ese vínculo de adopción, porque decían que podía ser que estas personas formaran una relación de estar cuidando a un niño o pudieran aprovecharse de ese elemento para no permitir que el niño fuera adoptado. Entonces, primero es, para Nigoyé la calificación no es más que determinar la naturaleza jurídica de cada figura, que sea matrimonio, de cada institución jurídica. Matrimonio, divorcio, separación, alimentos, posesión, usucapión, prescripción adquisitiva. Y para el jurista Caicedo Castilla, considera que al calificar es determinar cuáles son los elementos indispensables para cada institución jurídica. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo cuáles son los elementos esenciales en una compraventa, compañerito, comprador y vendedor. Pero además de eso, podemos hacer los dos. ¿Y qué vamos a? ¿Cuál es el objeto? El bien que vamos en uno usufructo, el usufructante, el usufructuario, el bien inmueble. Y cuando hablamos de la nuda propiedad,
la institución. ¿Cuál es la consecuencia? Porque la institución, ¿cuál es la consecuencia del matrimonio? Coloquial. No vamos a decir, miren, soy dueño, no. La propiedad solo son de los objetos. Si dice, es mío, y que fue objeto, es realmente, si nos vamos a la psicología, dice, bueno, construir, pero... Y si yo les digo cuál es, defíname la unión de hecho. Son instituciones parecidas, tienen el mismo efecto jurídico. Unión de hecho declarada, no más ceguado, sería jerático que para descanso. Revisen, saquen y me leen lo que dice el matrimonio y me dicen lo que lee lo que dice la unión de hecho, para ver si es cierto que es lo mismo. Yo he salido viendo clases bonitas porque vamos viendo, bueno, la palabra calificación se entiende en el sentido de tipificación, ojo, pero cuando hablamos de tipificación en el derecho, no es cuando hablamos de la tipificación en el proceso penal. La tipificación significa que es la adecuación de esa situación o relación jurídica dentro del marco de una figura. Es cuando hablamos en civil, cuando se habla de adecuar, por ejemplo, lo que hace una persona a lo que establece la norma jurídica. Y toda norma jurídica tiene una situación de hecho y la consecuencia de derecho. Eso es la tipificación. ¿Cuál es la figura y cuál es la consecuencia? Capacidad, estado, filiación. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la afiliación? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la obligación? ¿Podríamos decir que es lo mismo capacidad y obligación? No, porque puede ser que haya capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y cada una tiene elementos. La capacidad de ejercicio sí le va a dar un elemento que usted pueda obligarse, pueda ser objeto de obligación, pero no son los mismos. La sucesión es el mismo la sucesión testamentaria o por legado. El legado y la herencia o el testamento total de la herencia es lo mismo. A eso es que se llama esta adecuación. Y la teoría supone que las leyes de los diversos países deben de tener un carácter común para ser conciliables entre sí. Entonces quiere decir que si estoy pidiendo los alimentos y en el país del extranjero no se prevé que los abuelos tengan la carga de mantener a los nietos, yo voy y demando a los nietos, y peor, porque en ese país, por ejemplo, ni siquiera Estados Unidos es una institución jurídico-social, puede conciliarse. Si no es un contrato, no tiene todo lo que le pide, y en el país de él no está obligado a prestarlo a los nietos, porque ahí es, si bien es cierto, en el derecho civil es muy garantista, muy hispano y todo, es como quitarle la obligación a los padres de sus hijos, si alguno de ustedes alguna vez lo han cumplido por diferentes razones, pero es quitarle la obligación a los papás y cargar a los pobres abuelos de lo que hicieron los hijos bien. Y si alguien se sintió que le pasé rozando, yo por ejemplo hoy vi una amiga que había hecho catarsis en Facebook, y digo, yo te queda el guante, tú, cara, digo yo, ¿qué es lo que decía? Bueno, esta
En caso contrario, pueden manifestar cuál es Martín planteó el problema de la calificación y él mismo propuso, él planteó cuál es el problema y también la solución. Que considerar que la calificación es una labor intelectual. ¿Qué va a considerar el juzgador, el juez a la hora que se le plantea el caso? Y al tener el caso en específico bajo la jurisdicción otorgada para la serie completa. Es decir, que la calificación le corresponde a la ley del fuero, al ex polis. Pero ojo, tengan mucho cuidado, que si bien es cierto, el juez puede hacer esa calificación, ¿qué pasa si el juez recibe la demanda y se da cuenta que lo que ustedes están planteando? Entonces, compañerito, es lo mismo la unión de hechos que el matrimonio. ¿Tiene los mismos efectos jurídicos? Para los hijos sí, para el esposo en ciertos momentos, pero no todo. Y recuerden que hay una diferenciación. El matrimonio yo lo puedo realizar cuando estoy vivo. La unión de hechos se puede declarar incluso si la persona está fallecida, si hay elementos, y peor, ¿qué pasa con aquellos señores que tienen un corazón como que fuera edificio de apartamentos? Que tiene a la esposa, la titular y varias sucursales. Y tal vez alguno de los sucursales no sabía y resulta que le iban a decir: usted mire, él era mi marido, yo tengo las pruebas, tengo los hijos, declárenme la... Y les ha pasado, no crean, que van a declarar la unión de hechos y resulta que el fulano, pobrecito, ya estaba casado. Como dicen algunos, yo no soy casada, la casada es mi mujer. Por eso se dan estos problemas. Y, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, el caso de un holandés que tiene bienes en Francia, muere en el país, redactando un testamento de conformidad con la ley francesa, homóloga. Pero en Francia, tiene bienes en Francia y tiene, puede darse. Esta teoría de la calificación también tiene que tener mucho cuidado porque va a también depender donde él redacta en Francia un testamento homológrafo y hay ciertos bienes en Francia que sí le va a permitir, pero los que tiene en Holanda, y si lo está radicando, ¿dónde va a radicar el proceso sucesorio? ¿En Francia o en Holanda? Si lo radica en Holanda y como no va a tener efecto jurídico por razón de fondo, de forma y de fondo, ese testamento prácticamente sería un proceso sucesorio intestado y es mucho más oneroso. Entonces van a ver los mismos principios siempre y cuando que con el testamento ahí vamos a ver la materia, la capacidad, si era capaz de testar, si estaba en sus facultades mentales, porque ¿qué pasaría? Todavía compliquemos más, el abogado siempre complica más. Es holandés, está en Francia, lo hace hológrafo y resulta que el señor ya lo habían declarado incapaz. No lo habían declarado incapaz, pero ya había un dictamen de que él estaba padeciendo de una enfermedad mental de Alzheimer. Y bajo esa capacidad, aunque lo hubiera sido sin hológrafo, resulta que una francesa o cualquiera recibió que ahora va a ser la heredera. ¿Qué va a pasar con los herederos legales que tienen el dictamen de que ya estaba enfermo y ya no estaba en su incapacidad colectiva? ¿Qué pasaría si fueran ustedes los herederos? Y hay una aparecida, ¿estarían de acuerdo? Pobrecito mi papá. La verdad, no. Mire que de los problemas que más se dan, a veces ya están matando a los pobres papás y deseando que se mueran. No, y han matado. No sé si hace algunos años recuerdan un médico que tenía unos hospitales en Shela. Un caso para nosotros como cristianos muy sonado, donde mató a los papás, mató a la mamá, a las papás, y de todos modos lo agarramos, está preso, y muere dos. Eso es lo más bonito, por eso le digo, lo malo no es que cometan delitos, lo malo es que sí se lo podamos probar. Entonces, vamos a ver que pueden hacer elementos reales, sin embargo, la ley holandesa le va a prohibir el testamento hológrafo y no se va a poder
licitación previa. Pero si ustedes mismos no saben qué van a plantear, si es matrimonio, si es usufructo, ¿qué le van a decir? Si ustedes van a ser los formadores de esa demanda. Acuérdense que ¿qué me pueden plantear si yo planteo una acción de divorcio? ¿Me pueden plantear? Me pueden plantear de que una falta de acción. Acuérdense que todavía hay una cantidad de excepciones previas, excepciones mixtas y dilatorias y privilegiadas también. Privilegiadas son las mixtas, las previas y perentorias, que son las que se resuelven al final. Gracias, compañero. No pienso que a mí civil no manejo. Pero por este motivo el juez nacional tiene que aplicar la ley, verificar que se den todos los elementos y las consecuencias jurídicas de cada uno. La teoría del reenvío, ya la vimos en la clase anterior, son 3 clases de reenvío que habla la doctrina o reduce, y también es el juez que entra a conocer. Con estos casos que ya se han dado internacionalmente y las cuales resultan sumamente onerosas para las partes, porque ¿qué pasa si las partes no tienen los... Imagínense que el caso de Forgos, que eran tantos bienes, y lo que tuvieron que pagar los familiares, y de todos modos se declaró la sucesión vacante, también pasa muchas veces con las personas que están planteando el reenvío. La clase de reenvío en primer grado cuando de un país manda a otro, segundo grado cuando manda al otro país, ese segundo país lo manda a otro tercero. El tercer grado es cuando se da de más de 3 países o sucesoriamente. Y los argumentos en contra del reenvío: el poder soberano del Estado no debe permitir que legisladores extranjeros les indiquen la conducta a seguir en la administración de justicia. No sé, algo así no lo han oído en las noticias, en Twitter, y no estamos hablando de reenvío. Conduce a un círculo vicioso del cual es difícil salir si no es que alguno de los países o alguno de los jueces dice ya no más, se considera y reivindica esa jurisdicción, confunde las leyes extranjeras que pertenecen al derecho internacional privado con las que corresponden al derecho interno, y el resultado corresponde al Estado en donde se radica el litigio. Es decir, al juez aunque el Senado. Y también tenemos fundamentos a favor. No hay sumisión de la soberanía, porque lo que se está aplicando es como son personas, se le está aplicando la normativa que le correspondería su estatuto personal, donde recibieron esos atributos de la capacidad, y además de eso la teoría corresponde al objeto del derecho internacional privado, que es determinar las circunstancias en que debe aplicarse la ley extranjera a un determinado caso o a un determinado individuo dentro de un caso que se está conociendo ante el juez. Desde el punto de vista práctico es una teoría aceptada por los tribunales de países de todos los continentes. El artículo 7, ojo, léanlo, admite el reenvío, sin embargo, no lo excluye. Si en la legislación guatemalteca no lo admite directamente, el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial excluye la aplicación del reenvío, porque sí considera que nuestro órgano jurisdiccional, el juez ante el que se plantea el proceso, sí debe de conocer y aplicar la ley del domicilio. Si él está aquí en Guatemala y está sustanciando el proceso, sí lo pueden conocer. La teoría del orden público, allí a veces es complicado porque ¿qué es orden público? Consiste en que la ley extranjera cuyo contenido afecten el orden público del Estado no serán aplicadas en este. Vamos a ver. Guatemala acepta, me van a escuchar a mí hasta, no solo que no voy a clase en inglés últimamente,
consideraba que era aceptable. La Biblia no lo dice así, entonces estuve en un conflicto con los líderes de la iglesia entre la Biblia y lo que pasaba, la parte psicológica, médica y psiquiátrica. Entonces al final dijo, bueno, tiene que ser pues, niños que han nacido o han sido aborrecidos por los papás, han sido grandes lumbreras. Pero también hay niños que no han tenido los padres, están locos. Por ejemplo, de ellos, el Papa Pío V era un hombre que decía que oraba y hasta lloraba y sus lágrimas se convertían en sangre. No tuvo un padre, pero era un gran. Lo que se escribe de él es que es una persona con muchas virtudes. Y por el otro lado, veamos a Hitler. Y son dos personas sin padre, con muchas necesidades y se formaron distintos. Entonces, ¿qué pasa si acá no tenemos el aborto? Pero hay una persona que en su país, ahorita Estados Unidos no creo que ahorita pro-choice o pro-life han disminuido ese conflicto interno, pero antes en Estados Unidos ciertos estados sí tenían el aborto, otros no. Eso se ha hablado de un reloj que ha trazado ciertos derechos, porque en cuanto a derechos humanos se habla de derechos humanos de la criatura y otros en cuanto a la mujer. Pero yo sí consideraba que en el caso de una violación se le pudiera dar a la mujer. Pero ¿qué pasa con la legislación guatemalteca? ¿Permitimos el aborto, sí o no? ¿Y qué pasa si viene, porque ya pasó su momento, viene un barco que viene y ofrece que se quede en suelo extranjero o llega a nuestras orillas, porque pasó hace algunos años, y viene a hacer los abortos en el barco? ¿Se podían hacer o no? Sí. Se quisieron hacer y los expulsaron. Entonces quedaron en aguas internacionales. ¿Qué pasaban con aquellas mujeres que se iban en los botes a irse a hacer el aborto en aguas internacionales? ¿Podría haberse negado este derecho? Nosotros, ahora les digo peor, porque vamos a ver el fraude de ley. Tal vez no va a aplicar en este orden público. Si estaba aquí el barco diciendo que su país era aceptable, bajo la teoría del orden público fue por qué se les expulsó. Cuando ya estaban en aguas internacionales, ¿qué estaba pasando con las mujeres que se le iban a hacer? Y ahora voy a ser más de abogado del diablo. Allí estaba un fraude de ley porque ya sabían que no se podían aplicar el aborto en el país. Se iban a aguas internacionales para aplicárselo. Entonces estaban saliendo de la norma que aquí les prohibía el aborto al irse a aguas internacionales. Por eso es que el derecho internacional privado, ustedes van a ir jugando con esos hechos. ¿Quién pasa? Hablamos del aborto. Y una de las razones para el aborto es que vamos a garantizar la vida de esos neonatos, pero en países donde sí se aplica, por eso digo, siendo abogado del diablo, el aborto, mueren menos mujeres y niños por malos procedimientos en los países que se les da. Acá siempre se ha hablado de que el aborto, por eso digo, soy abogado del diablo, el aborto también las hace ser más promiscuas. Mentira, y que es promiscua, se toma una pastilla y ya simplemente no queda embarazada. O se toma la pastilla y todavía la gente en las farmacias de después de mañana. Es un aborto. Esta teoría tiene un elemento subjetivo que es, díganme ustedes, que es orden público. Pueden decir tan fácil que es, o que es la moral. Su moral, mi moral, y la de ustedes puede decir que es lo mismo. No. Y tomando en cuenta, imagínense, en Guatemala, en Jutiapa usted va a ver, como hay calor y todas las jovencitas andan en chores cortos, en todo, usted se va así a occidente, no es normal. Y cuando el otro día andaba una patoja que les causó suspiros a todos, tenía bonitas piernas, de verdad, porque uno tiene que decir, cuando una mujer es bonita, hay que decirlo. Creo que las mujeres que lo hacen es que no están empoderadas ellas mismas, pero
Ese día yo vi que los compañeros, miren, subía hasta porque estábamos al libre, como andábamos reventando nosotros a nuestro contenedor. Esta patrullita andaba así y hacía frío. Entonces, vi que los caballeros estaban muy alegres viendo a la jovencita. Pero algunas compañeritas no muy contentas y hablando que qué falta de pudor. Y ahí nos vamos a eso que el orden público es muy subjetivo muchas veces. ¿Por qué? Porque es una variedad de qué es el orden público, qué es la moral y qué tienen por orden público. O yo les diría, como decía antes, que puede haber mujeres que se vistan y todas recatadas y tienen a varias sucursales. Y hay mujeres que pueden andar bastante ligeras de ropa y tal vez no son lo que las mujeres. ¿Qué pasó? Saludando. ¿Están diciendo adiós? Están diciendo adiós. Pero ellas pagan una lancha para llevarlas y en suelos internacionales poder aplicar, que es lo que hizo Guatemala, mandar a que no pudieran a los lancheros a sacar a estas mujeres, porque aquí había un fraude de ley, ellas sabían que no se podían hacer aquí el aborto, entonces se lo hacían en suelos internacionales. Se ha dado mucho esta figura
qué? Porque las personas sabían que no pueden divorciarse bajo cierta norma. Y el más famoso fue el de la princesa de Buckingham, que esta mujer se casa con un militar. Para la mayoría de juristas sí están de acuerdo que el fraude de ley es que la persona desea voluntariamente sustraerse de esa norma jurídica que le corresponde irse a otro país para sorprender a la ley y hacer en el otro país las acciones que no, o los actos que no podría hacer normalmente en su país. El caso de esta princesa la mayoría se dan en nacionalidad, y es por eso que en Estados Unidos cada vez que se casa alguien existen ciertos personajes migratorios que están investigando a las mujeres y a los hombres si realmente tuvieron un matrimonio. Imagínense si es un hombre con una mujer y uno de los dos tiene una preferencia sexual distinta, saben que están viviendo solo por tener la ciudadanía. El otro es que la religión, la hacienda pública, esta princesa de Buckingham se casa con un oficial francés y le dan la ciudadanía francesa, pero en Francia, en 1834, y ella viene y pide la separación de cuerpos, naturalizándose. Entonces, como ella sabe que en Francia no se permitía el divorcio en ese momento, acuérdense que Francia, España, que eran países donde el matrimonio era eminentemente religioso, y si no tenían que llevar un proceso canónico de divorcio. Entonces viene ella y se va a un país vivesco y contrae nuevas nupcias. Viene, se va a Alemania, y en Alemania sí se puede divorciar, se divorcia, de ahí se va a este país vivesco y se casa con un rey, con un heredero de la corona. Entonces, de ahí regresa a Francia, ya fue el más inteligente, regresa a Francia, y en Francia el primer marido, plantea que ella es bígama porque tiene dos maridos, que nunca se dio el divorcio de conformidad con el derecho francés, y que ella lo que hizo, sabiendo porque era francesa, primero que no se podía divorciar, y segundo, que se separa, se divorcia en Alemania y se casa con otra persona que tenía evidentemente una posición social mucho mayor, y la declara de que ella todavía no estaba divorciada del ciudadano francés. Entonces, como les decía, los fraudes de ley se han dado en ciudadanías, en religión, y el día viernes me va a hacer el favor al compañero de darles la clase, se les va a hacer un repaso. Si tienen dudas, por favor, díganme. Solo los 6 compañeros que me falta subirle la nota del extemporáneo faltarían, entonces espero que hayan aprendido un poco, y que les digo, el derecho internacional, el derecho del proceso de extranjero, le vamos a dar que estoy pendiente, el señor Daniel no me había dicho ha estado ni siquiera estando con tantas actividades, no he podido verlo para que ustedes, entonces, pero seguimos en contacto. Sí, digamos el examen final va a venir teórico y práctico, así como las sentencias que mandó usted. le va a venir, ya no le voy a poner lo práctico de la sentencia por el Ministerio Extranjero. Lo práctico sí. Una semana para que lo practiquen. Pero por favor, eso sí,
vamos a examinar la ley de migración ni el tipo de residencia para que se dediquen a lo demás, pero sí se lo vamos a explicar por qué, como les decía, el derecho migratorio es una de las bases que no trabaja mucho